Antes que nada, feliz cumpleaños Roberto, en nombre suyo, toda la comunidad, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, Abel, sí, feliz cumpleaños para todos Tres Lomas en estos 115 años. Bueno, le sacamos el saco. Sacamos el saco, allá bajo el sol con un intenso calor. Con la función y La formalidad. la formalidad de la función. Roberto, 115 años, no es poca cosa para un pueblo que está en esta etapa de saber si somos marginales, digo, en el clima, ¿no? Por allá nos falta agua, por allá la tierra nos ha hecho revivir momentos de tanta incertidumbre de aquel entonces, ¿no? Cuando la arena era una constante por acá. Sí. Y hoy estamos de pie. Tres Lomas ha sufrido momentos que todavía en mi memoria están candentes, o sea, allá por el 55 yo vi una inundación cuando el pueblo tenía muchísimos terrenos baldíos en la zona, y allá en la quinta, en el cruce del campo de Rodi, los sulquis, el agua le llegaba hasta la altura prácticamente del piso de los sulquis, o sea, mirá cómo eran las lagunas de aquella época, ¿no? Después vivimos muchas otras lagunas, después vivimos muchos momentos. Yo recuerdo muchísimos campos a los que íbamos de jóvenes, que eran médanos realmente, o sea, no había arena, no había. Hoy todo eso se fue transformando, igual que se fue creciendo el pueblo, que fue dejando de ser pueblo y pasó a ser esta ciudad importante que hoy tenemos, porque yo digo que estamos con los 12.000 habitantes, estoy seguro, por el censo de casas que hicimos. Bueno, fue transformándose. Somos, como dije recién, una generación que se va después de haber vivido un montón de años y nunca haber vivido una pandemia como esta, que además está potenciada y para bien por los medios de comunicación, porque después en nuestra época hubo algunas pandemias como la poliomielitis y otras que no repercutieron tanto, pero tuvieron gente afectada en nuestra localidad. Hoy estamos con una que creo que es inédita, una pandemia que ha atacado el mundo, pero que acá no se ha salvado nadie, ni los grandes capitales mundiales, ni los países con grandes capitales, y todos, y los países chicos, pobres, algunos países pobres sufren consecuencias tristísimas. Hay que ver lo que sucede con Brasil, con lo que vimos en un principio, la cantidad de fosas que se hacían y todavía se siguen haciendo, así como en esos lugares, en otros países también. Todos han tomado de alguna manera medidas para ir cambiando esta situación, y no estamos ajenos nosotros en las ciudades, en los pueblos. Como dije recién, tratamos de todas formas con el comité de crisis y las medidas que toma este equipo del departamento ejecutivo de proteger la salud por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Pero también necesitamos el apoyo de la comunidad. La comunidad sola no, las instituciones que trabajan para mantener sus negocios y todo lo demás también deben ser respetuosas, respetar el distanciamiento que nosotros ponemos, hacer cumplir las medidas de higiene, si no se está comiendo o tomando algo, tener el barbijo. Todo ha quedado muy claro desde los estamentos de la salud. En los conglomerados donde no se toman estas medidas surgen los contagios que después terminan tristemente con alguna muerte. Roberto, lo dejo hablar porque sé que es uno de los temas que más preocupan hoy al mundo y por ende a Tres Lomas, ¿no? Pero yo quería en esta entrevista hablar un poco de la historia que tiene su familia, mi familia, a aquellos que vinieron de los barcos, como dice la letra, ¿no? Sí. Crisol de razas. Usted es gallego y es italiano, vino el turco, vino el árabe, vino el polaco. Tres Lomas fue crisol de razas. Ninguna duda, si bien hay dos razas que predominan, tal vez la italiana y la española, sí, también están los franceses, están los turcos, están los rusos, bueno, realmente hay mucha gente que llegó a nuestra zona y son parte de los fundadores de nuestra ciudad. Yo también traigo el arraigo de mi madre, que vino
Si bien a Tres Lomas vino a los 17 años, de Italia vino a los 7 años, a una parte de Santa Fe. Y bueno, vivimos una vida de mucha pobreza, pero felices. Felices, trabajando. Tuve la suerte de tener un padre muy trabajador, haciendo de todo, de albañil, de plomero, de lo que fuera, y construyendo su casa. O sea, un principio de aquella gente de la época de mi padre, ¿no es cierto? Hoy todo ha cambiado. Hoy, antes estaba todo por hacerse, Roberto. Estaba todo por hacerse, exactamente. Pero bueno, fue pasando el tiempo, y como decía recién Hilda Cervera, estaban lo que hoy son shopping o son supermercados, estaban los corralones, había 3 corralones importantes, el de Casa Marcaida, el Casa Balbín, Casa Moreda. Yo con muy pocos años, con 10, 11 años, iba muchísimo a comprar a esos lugares. Es cierto, Roberto, que en las libretas, las famosas libretas que se arreglaba quizás una vez por año, se ponía 10 kilos de papa, 10 kilos de azúcar, un forá, 10 rulepanes. Hay un libro que no es de registro de la contabilidad de la Casa Marcaida, que no sé quién lo puede tener, pero de ese libro salió quienes vieron que estaba anotado un forá o un forté, no me acuerdo cuál era. Tiene anécdotas muy lindas, ¿no? Anécdotas de aquel que no pasaba y había pasado por alguno de esos negocios. La verdad que fue una época que yo conocí a Abel, lo conocí porque yo iba muchísimo, más que nada, a la Casa Balbín, donde la municipalidad sacaba mucho material de ahí. Yo tendría 14 años, y los muchachos que trabajaban ahí, entre los Goragorta y otros que vivían ahí, la casa tenía un sótano en ese lugar, y en el sótano había fiambres, había un montón de cosas. Entonces me invitaban a comer mortadela, que era lo que... El manjar de entonces. Era el manjar de aquel entonces. Bueno, eso fue desapareciendo porque se fueron dividiendo los comercios. O sea, ellos tenían bazar, tenían ferretería, tenían cereales, tenían electricidad, y después se fueron independizando. Los comercios de electricidad fueron siendo uno, los bazares fueron siendo otro, y se fue diversificando la venta en todos esos lugares y se empezaron a caer. Y tenían una aptitud muy valorable, que todo el personal que trabajaba era parte de la sociedad. Enseguida lo hacían accionista. A fin de año las acciones, si daban bien, había para ellos una compensación. Eso era realmente algo que habían traído de afuera y que hacía que la persona que trabajaba se preocupara realmente por el negocio, porque era parte. Las tiendas tenían lo mismo, la tienda del Obelisco, la tienda Pérez, que llamaban, todos tenían el mismo criterio. Y mire qué destino, ¿entendés? Las dos incendiadas. Las dos incendiadas, sí. Justamente. Yo pude ver la tienda del Obelisco cuando se incendió, ya era chico también. Pude ver a mi padre que trabajaba enfrente en la sala de máquinas. Ahí iba yo ahora. Ahí iba a ese rubro. ¿Sabe por qué, Roberto? Porque usted en su familia, no la quiero hacer referenciar la nota porque si no le diría Roberto Álvarez qué piensa, que yo el pensamiento del intendente de esa época, ¿no? Pero usted en su familia, en su casa hoy en la actualidad, tiene 2 pilares que son extraordinarios. Uno que es la educación, con Leonor, ¿está? Y la otra es uno de los hitos más grandes que tuvo Tres Lomas, que fue la llegada de la electricidad en aquel entonces. No había muchos pueblos que tenían la investidura, por decirlo de alguna manera, tan extraordinaria de esa maquinaria que daba luz al pueblo. Eso fue un cambio rotundo en la ciudad. Yo lo viví a los 18 años, la usina, que le llamábamos así, porque tenía las máquinas generadoras que quedaron en pleno centro, unas máquinas antiquísimas, muy antiguas, que por su ruido y su vibración agrietaban las paredes vecinas. ¿El pistón es cierto que medía 2 metros, Roberto? Sí, eran de un solo pistón, muchas, casi todas de un solo pistón. Arrancaban a aire, a presión, tenían un volante, el más grande pesaba 40.000 kilos, era algo espectacular.
Lamentablemente, como todo nos pasa en muchísimas cosas, hay pocas fotos, porque Tres Lomas no sé si no se caracterizó por recopilar parte de aquella historia. Hay muy pocas fotos de esos lugares. Sí, mucha alegría, decía yo, porque cambió. El cambio que yo viví, Abel, a una empresa que la quiero mucho, porque era una empresa privada la que prestaba el servicio acá, Sudan, y cuando tenía que crecer, como está pasando con la privada que tenemos hoy, no lo escondo nunca, lo sigo diciendo, como está con la privada de hoy, que no invierte en la proporción que se necesita invertir en Tres Lomas. Sí, pues lo está pasando por arriba la industria, el consumo, hasta el consumo diario hogareño, ¿no? Todavía seguimos con redes de hace más de 50 años, cosa que no pasa en ningún pueblo de la región. El ejemplo para nosotros es Trenquelauquen. Pero había que alternizar, porque si no se alternizaba no se podía llegar ni a los campos ni a los lugares más alejados de la ciudad. El sistema de corriente continua que había en aquel tiempo no permitía alejarse mucho del centro de generación, que era la usina. Entonces el servicio se lo entregan a Agua y Energía de la Nación. Agua y Energía de la Nación tenía muchas obras y se crea en la provincia de Buenos Aires lo que se llamó DEMBA, después se llamó DEVA y después se llamó ESEBA cuando la vendieron realmente, ¿no? Pero la provincia de Buenos Aires fue la que alternizó nuestro pueblo, la que permitió que llegara a distintos puntos de la ciudad, que llegara la electrificación rural, después sacó la generación y implementó la interconexión una vez que se hizo la línea Chocón, Henderson, Seiza. Desde ahí se empezó a distribuir a todos los pueblos y se paró la generación que nosotros teníamos desde Pehuajó. O sea, cuando se pararon nuestras salas de máquina, había una fuente de generación muy importante en Pehuajó que nos alimentaba todo, a Pehuajó, Trenquelauquen, América, Tres Lomas, Pellegrini, Sarigüeya. ¿Era que estaba a la entrada de la ruta prácticamente? Estaba a la entrada de la ruta, exactamente. Le llamaban la superusina. Sí, exacto. Después se para eso también y viene el silencio de la generación a través de la transmisión a través de las centrales, como tenemos la subestación acá, que lamentablemente, porque éramos un pueblo chico, la subestación quedó en el centro. Hoy ha quedado en el centro. Sí, ya la vieja usina quedó en el centro. Y esta otra porque podía haberse hecho más alejado. Pero bueno, cumple la función que tiene que cumplir. Si el pueblo sigue creciendo, tal vez no lo voy a ver yo, ni lo vamos a ver mucho nosotros, tendrá que haber otra subestación más alejada. Y quedará esta. Sí, porque hay todo un mito también, Roberto, que genera enfermedades. Hay un campo magnético que no sabemos qué cosas con exactitud puede generar. Bueno, Roberto, ¿era un privilegio ser empleado de DEVA o SEBA? En varias empresas era un orgullo, como era en el ferrocarril, como era en el correo, como era... ¿Todo estatal? Todo el Estado. Y muy bien atendido. Vamos a partir de ahí. Muy bien atendido. Con gente que te podía dar una respuesta, con gente que podía salir ante una emergencia. Vos fijate que hoy la empresa eléctrica que tenemos no tiene materiales. Cuando se rompe algo tiene que llamar a una empresa privada que no está en la localidad. 0800, Roberto. Primero al 0800, pero cuando se cae un poste o se caen X cantidad de metros de línea por un temporal, viene una empresa de afuera que es la que tiene los materiales. Vos tenés que esperar hora. En cambio, antes teníamos un almacén con el material suficiente para atender una emergencia y para atender el crecimiento de la ciudad. Y bueno, todo eso desapareció. Por eso digo, de una muy buena empresa. Correo, telégrafo nosotros no tuvimos en Tres Lomas, teléfono sí. Todas empresas estatales. La teníamos acá, la teníamos cerquita. La varijita. Y era algo, tenías que llamar. Yo que ya cuando era gerente, sabíamos que teníamos que llamar temprano para poder horario, llegar, ¿no? para que pudiéramos tener a las 10 de la mañana la comunicación. Y yo lo que digo, Roberto, y se podía. Podía. Está bien, era una costumbre de todos, ¿no? En definitiva. ¿Dónde estaba Roberto Álvarez con aquella famosa comisión de fomento? Si bien es cierto, yo siempre digo, había un enemigo en común, enemigo entre comillas, ¿no? Que era Pellegrini, entonces todo se hacía para que aquellos no volaran demasiado y nosotros pudiéramos tener una comisión del hospital, la pro asfalto, bueno, todo aquello que se fue dando, el consorcio, correcto, que no tenía, a ver, era una acción política, de eso no hay dudas, pero no tenía la política partidaria metida tan adentro, sino era primero Tres Lomas, después
Vamos a ver qué sacó ahí. Algo te voy a mostrar. Bueno. Ahí estaba, acá estaba. Ya estaba Roberto Álvarez en eso. En el consorcio. Eso se forma, digo, era la fuerza de Tres Lomas, ¿no? Era la fuerza de Tres Lomas. Tres Lomas luchaba contra una cabecera de partido que era Pellegrini. Antes fue Guaminí. Antes había sido Guaminí, pero yo no puedo contar esa época porque no lo conocí realmente. Pero sí puedo contar de la época en que dependíamos de Pellegrini. Siempre recibíamos lo que se descartaba en el otro lado. O sea, si venía un regador a Pellegrini, el regador viejo venía a Tres Lomas. Y así, entonces, si hacían algo de cordón o algo de asfalto, que no era muy fácil hacer, pero ya Tres Lomas estaba en condiciones de que si hiciera asfalto, a Tres Lomas nunca llegaba. Entonces se crea aquel famoso consorcio, que no solo hace asfalto en Tres Lomas, sino que hace todos los desagües pluviales de aquella época, donde está el terreno donde lo que llamamos hoy Casa Marcaida. Ahí estuvo el primer obrador del consorcio, donde se construían los tubos para hacer los desagües de Tres Lomas. Después, cuando eso cambió, el obrador pasó donde está el secundario ahora. Donde está el secundario, en esa esquina, ahí estaba el obrador. ¿El secundario viejo o el secundario nuevo? No, el secundario nuevo. El secundario nuevo. Era un terreno baldío donde ahí pasó el obrador del consorcio. Se hizo asfalto, se hizo un montón de cosas y se creó el hospital, por supuesto, que tenía una cooperadora, que el presidente era el padre de Mario Barrio, y otros muchos que no recuerdo en este momento, pero recuerdo especialmente a esta persona. Tenía Don Isaac. Don Isaac Barrio, exactamente. ¿Quiénes estaban ahí? Los Boninos, estaban todas esas, los Matonte, los Gianni. También viene en un momento Oscar Sierra, que no era de acá, sino que era creo que era de Quilomá. Y también viene otro cambio ahí, el cambio de las empresas de remate feria de Hacienda y todo lo demás, y también entran a ser pujantes empresas, ¿no es cierto? Ya habían desaparecido los corralones y pasan a ser ellos empresas importantes de la ganadería. Sí, Sardón y Méndez, la misma cooperativa. La cooperativa, todo eso. Entonces, también todos tuvieron su etapa. También en un momento cambiaron los dueños, fallecieron o lo que haya sido, pero yo trabajé con toda esa gente, con el ingeniero García, en lo que era el consorcio y con lo que fue después la Unión Vecinal. Y allá, en el 73, yo fui concejal suplente de la Unión Vecinal. Lo vas a ver ahí, porque había más concejales por el... ¿Puedo leer los nombres? Sí, podés porque esto es historia viva. Esto es historia viva. Unión Vecinal de Tres Lomas, edición 11 de marzo del 73. Del 73 al 76, que después lamentablemente cayeron los muchachos. Claro. ¿Sí? Sierra, Oscar Emilio. De Jesús, Natividad. Gianni, Cuesta, Barbero, Payela, lo voy a dar con nombre también, Cacho Payela. San Girolami, Ricardo. José María Rodríguez. Aldo Lapacet, el Beco. José Eugenio Cuesta, el doctor Cuesta. Juan Carlos Rossetti, Hugo San Girolami. Suplentes estaba Oscar Alberto Luengo, Víctor Luis, gente de la colonia, ¿no? Sí. Luis Ramírez, Roberto García Pérez, el querido Guaso. Roberto Oscar Álvarez, estaba de suplente allí, ¿no? Sí, y sí. Juan Andrea y Ramiro Adolfo Crespo. Consejeros escolares estaba Alfredo Juan Medina, Hugo Mulán, Jorge Guzmán, Manuel Benítez, Alberto Rufinati, el querido Coco, Héctor Gigi, qué nombres, sí, historia viva de Tres Lomas. Francisco Moral, el Kiko, Sánchez Arroyo, Jorge, ¿qué dice acá? Jorge March, mirá vos. Milano Alberca, Omar el Flaco Pedicino y Héctor Ávila. ¿Quién más acá o más allá, quién no conoce, por lo menos descendientes, mayoría, sí, o descendientes de toda esa familia, que ya andaba politicando ya? Sí, y andaba hasta sindicalizando. También estaba metido en algún sindicato, el de Luz y Fuerza, por supuesto. Sí. Uno de los gremios más fuertes del país. En ese momento
uno de los gremios más fuertes del país se lo temía muchísimo porque bajar una palanca significaba parar todo el país, cosa que no sucede. Sí, hoy son los boyanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo? Los boyanos, que sí, se hacen paro de camioneros, se para el país. Sí, pero vos imaginate sin energía eléctrica, o sea, desde la salud hasta la producción, a cualquier cosa. Era muy fuerte Luz y Fuerza en aquel tiempo, pero tenía una ventaja que era la de proteger al empleado. A ver, ¿por qué te lo cuento? Porque mi padre vivió en la empresa privada. Claro, fueron los cambios de Perón, hay que decirlo claramente, Roberto, claramente. Se accidentó una vez de la columna. Hubo una muerte en Deva también, Roberto, ¿no? Un hermano de mi padre murió en la sala de máquinas por una palanca que le pegó en la cabeza. Mi padre se accidentó una vez de la columna y no había forma de curarlo. Y la empresa privada no te atendía para nada. Cuando se transforma en Deva, en Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires, y el sindicato empieza a ser fuerte, ya toma fuerza el sindicato con base en Mercedes, a mi padre lo llevan a un hospital a La Plata, lo operan en aquella época de la columna y mi padre pudo volver a la normalidad porque el sindicato le consiguió el lugar y sin ningún costo, sin ningún costo en aquella época. O sea, el sindicato creó... Era la revolución, Roberto, creó los hoteles. Se empezó a dignificar al obrero, por decirlo de alguna manera también, de alguna manera. Hoy se puede haber deformado, y sí, a lo mejor se ha deformado como tantas cosas se han deformado en el país, pero en el momento en que se crearon para darle dignidad, como vos le decís a cualquier persona que trabajaba en esos lugares, en el correo, donde fuera. Hoy hay distintas discusiones, igual tienen ventajas, si el obrero tiene beneficios, quiero decir, pero se le critica mucho sobre el tema de la salud, hay un montón de cosas, que todo se va transformando con los años y cambiando. Roberto, hay un Tres Lomas de un crecimiento muy cierto con la colonia, cuando también volvemos a ser redundante con Perón, pero bueno, está dentro de la historia, esto lo decimos nosotros. Cambia Tres Lomas también en lo comercial, en las fiestas. Los chacareros venían una vez por semana con los bolsillos llenos, hay que decir, lleno comparado con lo que ganaba un empleado por acá, ¿no? Los famosos convoy que se daban aquí en Tres Lomas con las bolsas en el ferrocarril, ahí nací yo, era aguatero, ¿no? Y laburaban de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, Roberto, y nadie se moría. Al contrario, tenía más salud que ninguno. Pero es cierto, a ver, yo también conocí muy de cerca esa época por familiares o por lo que fuera, ¿no? Se trabajaba muy a lo bestia, muy brutamente, y por eso la vida era más corta. Si esas personas morían a los 50 y pico, 60 años, hoy tenemos otro cuidado, otra atención de la salud, tenemos un montón de ventajas de prevenirnos antes de algo que nos pueda pasar con el tiempo. Sí es cierto, me acuerdo de los galpones, me acuerdo de los camiones de levantar la cosecha, me acuerdo, porque alguna vez fui a trabajar en el camión de Polo Gómez a levantar bolsa, pero creo que no alcancé a estar una semana. No, el trabajo no era para mí. No era para mí. Por eso yo era aguatero. ¿Sabés el aguatero que era, no? Caña y caña a las 9 de la mañana, había que aguatero, ¿no? La famosa botella de litro y medio, forrada, en bolsa alpillera, mojada en la bomba de la estación, que es mentira que el agua no tiene gusto, Roberto. Andá a la estación y tomar ese agua a ver si no tiene gusto. Salía helada, era una delicia eso, por favor. Muy buena agua, que esa bomba siempre tuvo muy buena. Los ingleses son muy vivos en eso. Pero vos fíjate, toda la gente de aquella época acostumbrada a eso. Teníamos el boliche Pascual, el boliche Finelli, el boliche de Ramallo. Todos los empleados municipales hacían ese recorrido. Y la caña era la caña, la ginebra o alguna otra cosa, era común en la mañana cuando venían y era común cuando se iban a la 1 de la tarde. O sea, esos negocios vivían también mucho de la gente que trabajaba acá en la municipalidad. Yo tenía 14 años y trabajaba con ellos. 14 años, fíjate lo que estoy diciendo. Leía un reportaje de Celso Criado. A los 11 años empezó a trabajar en una tienda. Arrancábamos muy jóvenes trabajando también. Y bueno,
Nuestros padres trabajaron muy en tareas muy duras y por eso los problemas de salud que tuvieron. Roberto, pero el pueblo creció. Sí, sí, El pueblo a eso creció. iba, a eso iba. Cuando comienza a cambiar Tres Lomas rotundamente con la planta frigorífica, hoy hacía locución, hacía una entrada, habló mucho del presente y poco del pasado, por eso estamos haciendo esta nota, Roberto, en el discurso. Cuando frigorífico tiene ese esplendor, que acá venía gente y se quedó, muchísima gente, hizo referencia recién en el discurso, Roberto, hubo cambios sensacionales en Tres Lomas, pero que era atractivo, a ver, sin ser demasiado odiosos, hasta nos comparaban con Tequelao, que a ver quién crecía más. ¿Es cierto, Roberto? En un momento Tres Lomas tuvo un ritmo de crecimiento, aunque era más chico que Trenquelauquen, parecía que, vamos a hacer una comparación tal vez alejada de la realidad, ¿no? Argentina estaba llamada a ser una potencia del mundo igual que Estados Unidos, sin embargo por malas administraciones o por un montón de cosas terminamos siendo lo que somos hoy. Tres Lomas también tuvo momentos muy pujantes para crecer como crecía Trenquelauquen, pero después distintas circunstancias hicieron que Tres Lomas se achatara un poco y no tuviera ese ritmo. Cuando vos mencionás la avenida del frigorífico, que yo lo dije el otro día, fue un capital francés el que puso para transformar la fábrica Miranda que había... Era láctea. Hacían leche en polvo. Yo me acuerdo impensado, también. Estará diciendo la verdad, mi intendente. En aquella época. Me acuerdo que no hace mucho lo llevó a colación a esto en una charla, usted en un discurso, y dijo. La fábrica Miranda hacía leche en polvo y algunos nos mirábamos como diciendo, ¿habrá dormido bien anoche, Roberto? Tenés una persona que le podés hacer un reportaje, lamentablemente sufrió hace unos días la muerte de la esposa, que es Manuel Dresen. Manuel Dresen sabe, porque trabajó ahí, sabe, él fue el que nos dijo por qué estaba ese túnel y qué era lo que se hacía. Y se hacía también hielo en barra. En las casas de familia, que hielo en barra también hacía Mociaro, ¿no es cierto? Eran barras como de 1 metro por 20 centímetros que se llevaban a la casa de familia donde había lo que hoy es un freezer, era de madera forrado con chapa adentro, ¿no es cierto? Y ahí se ponían las cosas. Y lo podían comprar los que podían comprar, no era que todo el mundo... Bueno, pero eso no cambió mucho. Eso no cambió mucho. Porque siempre hay muchas cosas que las pueden comprar los que las pueden comprar. Eso es así. Indudablemente. Bueno, Roberto, metalúrgica. Digo, ¿no? La fidería de los Albertos. Frigorífico. Bueno, qué sé yo. No, pero hablá de Casa Mangini, hablá de los Pochola. Beneite, si querés ahora. Beneite creció después. Sí, bueno, pero hace 40 y pico de años. Con ya otro modernismo, con tornos, con otra política, ¿no es cierto? Pero los atendían el campo de aquella época, los arados. Querido Moro haciendo las rejas. El Moro golpeando rejas, o sea, en la los Noguera. Los Noguera también, o sea, lo que era afilar un disco u otra cosa las rejas. en la ¿cómo es que se llama? La fragua. En la fragua y en la vigornia a martillo, a masas, ¿no? Era un trabajo todo era trabajo bruto, Abel. Bueno, esa gente vivió esa época. Hoy vivimos en la comunidad. Yo puse un ejemplo. Cuando yo entré a trabajar en la empresa DEVA, para cambiar un transformador teníamos que hacer un pórtico parecido, ¿no es cierto?, de madera, todo, prepararlo un día y después transportarlo, sacar el existente y poner el nuevo, nos llevaba 2 días. Hoy, después, durante mi propia época, ¿no?, en la medida que fue avanzando, cuando salieron las grúas, los camiones con las grúas, en 1 hora cambiábamos un transformador, lo que antes nos llevaba 2 días. Todo es así en avanzada. Sí, todo es así, y va a seguir creciendo, el mundo no se detiene, o sea, la tecnología va a avanzar, se va a robotizar muchísimo más, y no es que va a faltar trabajo, porque cuanto más tecnología hay y más robotización va a haber, también va a hacer falta gente es un tema de discusión, para atender todo eso. Es un tema de discusión, es un tema de discusión grande porque obviamente que esto que estamos hablando de los changarines, un ejemplo, ahora vienen en 2 días no te dejan un grano en toda la región, pero bueno. ¿Soñaba Roberto intendente o era, nunca le había pasado allá en esa época que estamos hablando, años 70, ahí era 73 eso? ¿Soñaba Roberto Álvarez ser intendente? Yo tenía un negocio de electricidad, se llamaba Lo Albo Electricidad. López Álvarez y Borges. Nos fue muy bien.
me pude hacer mi casa, comprar coche, un montón de cosas. ¿Todo con ese negocio? Sí, sí, y con el empleo. También era empleado de la empresa, o sea que fuera del horario. Sí. Casi todos los muchachos de aquella época pensábamos en el futuro, en la casa, en la familia estable, cosas que hoy no son tan así, ¿no es cierto? Yo tenía en mi mente algo que me lo había fijado y que quería hacer en la empresa gerente. Era algo que no me lo sacaba por una situación que había vivido mi padre, que le habían ofrecido en un tiempo la gerencia, y como tenía segundo grado nada más, no la quiso agarrar, no quiso hacerse cargo. Había fallecido un gerente que tenía la compañía Sudan y se lo ofrecieron a mi padre. Era un gran trabajador, pero sus conocimientos administrativos no eran... Era limitado. Y a mí, yo era muy joven en ese momento, no lo podía ayudar. Si tendría 10, 12 años, no lo podía ayudar. Si hubiera tenido 15, 16, tal vez lo hubiera podido ayudar. Porque fui a los Tomasi en su momento, que Hilda Cervera lo nombraba recién. Después fui al secundario, ya de grande, o sea, pero lo de Tomasi era lo que teníamos en aquel tiempo. Yo hubiera tenido lo de Tomasi y lo hubiera podido ayudar. Pero bueno, me quedó en mi mente que yo quería ser gerente. Entonces hubo un momento que vendimos el negocio, lo cerramos, nos distribuimos las herramientas, los bienes, todo, era como en un trueque, era realmente, y me inscribí en la empresa, ya en una empresa floreciente, ya en una empresa DEVA, que pensaba en los vecinos, en los usuarios, en el crecimiento de los vecinos, y bueno, me pusieron como condición que tenía que terminar el secundario. Tenía mucho conocimiento técnico, lo había aprendido con un ciego, casi ciego, en el momento que me enseñó a mí, el Negrito Silva, que muchos lo conocieron. Sí, ¿no? el famoso kiosco, el primer kiosco de Tres Lomas fue el Negrito Silva, que sin ver conocía la plata solo con tocarla. El negro, cuando todavía veía algo, me enseñó muchísimo de corriente alterna. Yo trabajaba mucho en radio y corriente continua, o sea, armaba aparatos de radio. La alterna era la que ya venía, La que se iba a venir. Por eso que yo crecí muy rápido dentro de la empresa, porque todos los empleados más antiguos no tenían experiencia. Claro, cuando vino eso, Álvarez estaba preparado. Y muy joven, a los 22 años, muy joven, estaba preparado para eso, cosa que no estaba el resto. ¿Y no ayuda también un poco que es el hijo de un empleado de la empresa? En aquel tiempo para entrar sí, digamos, lo que ya el sindicato más fuerte le ponía como condición a la empresa que los hijos de los empleados tenían prioridad para ingresar si había alguna vacante, por supuesto, ¿no es cierto? Pero en el tema de la gerencia no, en el tema de la gerencia no, ahí había que yo tuve que rendir examen, 60 se inscribieron en esa oportunidad, 9 salimos aprobados, después tuve que hacer varios meses de curso, tenía una capacitación en la empresa, una escuela para capacitar, no solo a gerentes, sino al personal en electricidad, en administración, en asuntos legales, en recursos humanos. La empresa toda. La empresa toda siempre daba cursos a la gente, me tomaron un examen, salimos 9, tuve que salir a practicar a distintas sucursales como Ayacucho, Bragado, y después volver a mi base hasta que me nombraran. Fui el segundo de ese grupo de 9, el segundo que nombraron en Salliqueló, fue cerquita por suerte para mí, estaba como destino mío General Alvear, pero como el gerente de Salliqueló era de La Plata, se acercó a General Alvear y me quedó la vacante a mí cerquita de... Hicieron un trueque, digamos. Hicimos un trueque. Bueno, ¿y el sueño de intendente no existía? No. Nunca imaginé, hasta que vine a Tres Lomas, después que decidí irme de la empresa, como siempre lo dije, puse un capital en una empresa local, que nos convino a los dos, porque la empresa estaba creciendo y necesitaba un capital. En ese momento el capital era 1 a 1 en dólares, nos convino a los dos nos fue muy bien, con algunos entretelones en algunas cas. Dígala. No tienen importancia ya a esta altura, ¿no? Bien, sí.
como es, bueno, salí de la empresa porque ya veía que se privatizaba y que la privatización no iba a ser lo que nosotros estábamos acostumbrados, a atender al usuario, que se le llamaba en aquel tiempo como cliente, porque a un cliente lo tenés que atender bien, no como lo atienden ahora. Y tuve la suerte de que había ganado las elecciones Roberto Marino, y que quien capitaneaba ese partido era Mario Espada, y un día... ¿Qué era, radicalismo o espadismo? En ese momento era radicalismo, porque Espada había, yo siempre digo, y ahora lo digo después que pasaron los años, porque uno tuvo discusiones, tuvimos de punta, posiciones, un ¿no? montón de cosas. Yo digo que fue el que unió el radicalismo del tiempo de San Juan, de Solar y de todo eso, un joven que vino a Tres Lomas y, como dije en otras oportunidades, demostró que ya estaba metido en la política cuando trajo a Ricardo Balbín a Tres Lomas, y ese mismo que se dio el abrazo con Perón cuando realmente el país necesitaba que los dos partidos estuvieran unidos, cosa que se necesita ahora. Pero lamentablemente no es así. Por eso lo veo más cerca a Mario Espada en los actos y todo lo demás. Roberto, y rompiendo esa grieta que claro, teníamos, que no tenía sentido. Y porque también, como dije, yo soy una generación que se va, entonces no tiene sentido seguir marcando diferencias abismales cuando sabemos que somos distintos en algunas cosas, pero seguramente en muchas también coincidimos, ¿no es cierto? Roberto, se le gana a un peso pesado en aquel entonces, que era Miguel Ángel Toto 6, años 95, si mal no recuerdo. Un joven profesor que se le conocía muy poco, porque Roberto hubo que instalarlo a Roberto en la sociedad, a Roberto Marino, digo, ¿no? Gana las elecciones y automáticamente Roberto Álvarez pasa a ser secretario de gobierno. Sí, me llama Mario Espada. Yo recién había venido a Tres Lomas, todavía mi destino estaba... ¿Sin empresa ya? Sí, sin empresa, ya me había retirado y estaba... mi idea era irme a La Plata. Estuve a punto de comprar una cochera, y la cochera tenía un local sin habilitar. Qué bueno, tranquilo estaría allá ahora. No sé, qué sé yo, viste, nunca sabe. Pero en la Argentina. Mario me llama un día, me acuerdo, yo vivía enfrente donde vivía Falcón, me llama y me muestra un papelito y me dice: yo te necesito a vos acá. En el papelito estaba el organigrama de trabajo, ¿no? Y yo lo miro y le digo: yo no sé si voy a estar preparado para eso. ¿Y qué era ese acá? Secretario general. Ajá. Era secretario general, que nadie lo sabía. Y bueno, empiezo a interiorizarme de cómo era eso, empezar a la ley orgánica de la municipalidad. La ley de contabilidad la conocía porque era la misma que se usaba para la empresa, que dependíamos del Ministerio de Obras Públicas. Así que para eso era lo mismo. Claro, y preguntarle a Gogo Ortega, o a Juancito Alcalá, o Nelly Valdearena, que eran los secretarios generales de antes, no daba, porque venían de espacios políticos distintos. Digo. Claro. En lo mío había una mezcla entonces administrativa, de conducción personal, de recursos humanos, de tareas hechas personalmente, o sea, de práctica, o sea, de haber sido un peón, como fui, a pasar a ser un oficial, después a ser un jefe de planta, un escalón varios escalones para llegar a... Exacto, sí. Con conocimiento en muchas cosas para manejar personal. En principio iba a ser por 6 meses. Yo digo, bueno, llego a fin de año y después a fin de año sigo con mi idea de armar algo en La Plata. Pero terminé estando 8 años. Y después, bueno, entró Mario, que ganó las elecciones. Y ahí, evidentemente, no nos íbamos a llevar bien cada uno. ¿Pegó el portazo quién? No, yo... ¿Espada sobre Álvarez o sobre... Me digo, me voy y chao? No, yo le presenté la renuncia porque... Y él esperó 2 días estudiándola, y un día nos sentamos en la oficina que hoy está la abogada Daniela Ferretti, que era lo que había pasado a ser mi oficina, porque él ya había hecho cambios acá. Y bueno, nos dijimos que sí, que... Pensé que iba a decir, nos dijimos de todo. No. Teníamos un parecido, pero que no nos íbamos a llevar bien porque teníamos una personalidad cada uno muy fuerte. Y bueno, me trajo a esta oficina que está hoy y trajo a todo el personal. Le dijo que me había aceptado la renuncia,
Y bueno, dijo un montón, hábil como era para hablar, muchos lloraron realmente. Y después por esas circunstancias de la vida, algunas cosas que no me gustaron y esto que lo otro, empezamos a estar distanciados. ¿Y te fuiste del radicalismo, Roberto, o siempre en tu No, esencia seguís siendo... inmediatamente. Disculpad de dónde voy. Porque este reportaje cotiza en bolsa. Sí. Este reportaje cotiza en bolsa. ¿Te fuiste del radicalismo? Sí. Levantaste el pie de una actividad muy plena del radicalismo. Sí. ¿Sos radical? ¿No sos radical? ¿Cambiaste las posturas a través de la unión vecinal? Yo sigo siendo vecinalista, desde el 73. Yo me fui del radicalismo, presenté la renuncia inmediatamente. Después de esto, después de haber presentado la renuncia acá y haber tenido estas diferencias con el nuevo intendente, que era Mario, y me alejé como para decir, no vuelvo más. Así como me fui de la empresa y me olvidé de lo que era DEVA y todo lo demás, y me había metido de cabeza en lo que era la administración municipal, me fui como para meterme en otra tarea que no sabía cuál iba a ser. Aunque La Plata siempre estaba latente, la ciudad de La Plata. Sí, La Plata no. ¿Tenía alguno de los nenes por allá? No, los chicos ya estaban allá. No, ya después de 8 años ya no estaba más latente. El negocio aquel que me daban la oportunidad había desaparecido, así que ya después se había complicado, no era lo mismo. Yo en ese momento podía comprar la cochera, pero yo me había comprado casa acá, había hecho otros gastos, ya no tenía la plata que me hacía falta para comprar la cochera, así que ya eso estaba descartado. Pero buscaba otro destino, no sé, la gente me aconsejaba, inclusive me acuerdo del gallego Pérez Moralejo que me decía, poné un negocio de mercadería, con ese no perdés nunca, porque la mercadería siempre te va a valer la poder. Bueno, así como él, que me acuerdo, había otros que me aconsejaban. Lo mío apuntaba por ahí a poner una casa de electricidad también, que era... Volver al viejo amor. Mi experiencia. Volver al viejo amor. Claro. Pero... Bueno, estuve 8 años sin hacer nada, pero sí en un momento me fueron a ver los vecinalistas. ¿Quién fue? Fue Ricardo Gianni, Mario Barrios, y creo que... Jorge Rodi, ¿no fue? No. Puede haber ido Jorge Rodi, fueron a mi casa. Mario estaba de candidato, me dijo que me quería como secretario, lo empecé a acompañar a todos lados, estaba con Randazzo él en ese momento. Fuimos a la oficina de Randazzo varias veces, ya haciendo una política, ya ahí me volví a meter, ya ahí me volví a embalar, digamos, ¿no es cierto? No sé si habían pasado 3 años, no me acuerdo. Claro, fue la famosa del 2003. Fue cuando Mario fue de candidato a intendente. Mario Barrios fue candidato a intendente, que perdió por los famosos 4 votos. Y después ganó los 4 votos, Roberto, o siempre quedó en la sospecha. No. Yo supongo que sí, que fueron ciertos los 4. Que había discusiones de lo que hay siempre, si había votos recurridos, si había votos que podían hacer la diferencia. No fue así realmente. Y después Mario Barrio gana las elecciones legislativa del 2005. Yo estaba ya metido en el vecinalismo, ya estaba de lleno, algunos no me querían, o mejor dicho, no era que no me tenían dudas, como Roberto Turón o como Carlitos Dressen. Claro, que decían, no, lo manda el jefe, este lo manda para... Sí. No les gustaba, ¿viste? Yo me daba cuenta. Pero estaba en el equipo activo de Mario. Y ahí salió la famosa... ¿Qué me van a hablar de vecinalismo ustedes, querido? Yo soy antes que ustedes. Ya estaba metido de lleno en el equipo de decisiones. Ya estaba metido en el equipo de decisiones con Mario Barrio, con Ricardo Gianni, con Carlitos Dressen, con un montón. Y bueno, pasaron los otros 4 años. Y lo que he comentado varias veces, llegó un momento en que había que elegir el candidato al nuevo intendente. Yo planteaba que deberían ser fulano, mengano, había 4 que podían haber sido los candidatos. Mario creo que ya no tenía intenciones, porque él decía que lo peor que había hecho había sido
haber ganado las elecciones legislativa, porque eso no te permite hacer nada, y es cierto. Claro, estuvo 2 años de presidente del Consejo, pero vos el Consejo reglamenta, aprueba, pero no es el que ejecuta. El que ejecuta es el intendente, que tiene para atender la salud. Vos podés ayudar a alguno, aconsejar a alguno y nada más, pero eso no te alcanza para ganar las elecciones. Entonces, medio se había alejado, y recuerdo siempre, y lo dije, me fui un viaje a Chile, una excursión de 15 días. Le digo, cuando venga quiero ver de ustedes 4 quién salió candidato. Y cuando vuelvo me dice no, que el candidato tenía que ser Mario Barrio siempre se canta decir que él te puso a vos como candidato. Bueno, puede ser, eso no me acuerdo, porque tal vez estaba también. Pero no se quieren mucho con Mario, sí. No. Políticamente. No, Mario se alejó. Yo le he dicho que debería haber vuelto, pero no, Mario tiene también su personalidad, le gusta que las cosas se hagan. Él lleva un convencimiento para determinadas cosas y pretende que todos lo apoyen, y a veces no es tan así. Me pasa a mí, no es todo como uno a veces quiere. Para eso hay que trabajar en equipo, hay que acostumbrarse hay que acostumbrarse, exactamente, que también me pasó a mí. Y bueno, le digo, yo iría como candidato siempre y cuando nos podamos unir con el peronismo, porque el peronismo estaba con 2 o 3 listas, o viste, estaba dividido. O sea, hoy hay gente como David Alcalá, que siempre estuvo en contra del peronismo, y hoy le parece que es el dueño del peronismo. O sea, nada, es el dueño de una unión que tiene que trabajar todos juntos. El Gordo Martiarena, que creaban un partido que al único que perjudicaban era el peronismo. El querido Pedro. El Pedro, sí. Tengo que la conocer. Bueno, acordate que Suárez se llamaba aquel muchacho que era técnico, algo así, también había creado un partido. Vos creabas un partido dentro de es amplio, el peronismo permite dentro de la línea del peronismo, uno sale para un lado, otros, y así no se ganaba nunca. Entonces, bueno, tuvimos una reunión en un campo, me acuerdo, dijimos que íbamos a hacer una encuesta. La teníamos que hacer como surgían dudas, para que ustedes hacen la de ustedes y nosotros hacemos la nuestra. El vecinalismo hizo la encuesta, el peronismo hizo la encuesta, y la encuesta salió muy parecida a lo que fue las candidaturas. Jorge Carrera muy bien visto, Roberto Álvarez también ahí con unos puntitos más. Entonces eso era lo que se había acordado, el que tuviera más puntos en las 2 listas había unos puntitos más a favor de Roberto Álvarez. Y le ganaste a Mario Espada. Y fue una elección difícil, sí, porque no era fácil ganarle a Mario Espada realmente. Tal vez esas 70 votos, no me acuerdo, que sacamos en las PASO, fueron afianzó la idea, ¿no? Era la idea, sí. La definición, que la gente dijera, sí, se les puede ganar. Y bueno, ganamos, y acá estamos esperando que pasen estos 4 años para ver quién... 3 ahora. Estos ahora 3. Para ver quién... Pero sin irme de estos 3, 2 cositas que no las puedo dejar pasar, porque hablamos del peronismo muy, muy livianamente, y del peronismo o se queda toda la vida o se sale cada rato, dijo un amigo mío, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con Fabio el Vasco Uriarte? Bueno, al principio fue mi mano derecha, no dejo de reconocerlo, porque... Tenía una cierta experiencia él que bueno la tenía. La gran cantidad de conocidos. Claro. Y después, bueno, en realidad es alguien pegado a él que empezó a generar un distanciamiento. Primero se fue, lo tuvimos acá, después me quiso condicionar que yo tenía que sacar a un empleado, no el Vasco, su esposa. Y después, bueno, empezó como que había una reacción contra mí en muchas cosas, y Fabio, con su intención de ser candidato seguramente a intendente, porque tiene su derecho, ¿no? Empezó a hacer algunas actividades tratando de ganar este espacio, cuando en realidad
todos los que estamos intendentes, o por lo menos el parecido del mío con Mario Espada y el mío, la gente tiene que trabajar para el intendente, no para... Después están los tiempos políticos, que son otra cosa. Claro, exactamente. Entonces, ahí nos fuimos alejando y terminamos en esto de que realmente en la última elección yo también quería poner gente nueva, quería hacer un cambio de los concejales. Pero, a ver, Roberto, antes de esto, el peronismo le achaca afuera, no sé si acá, Sí. adentro no estamos, que los puestos se fueron dando todos para el lado del vecinalismo, ¿no? No, y vos fijate, sí, el único vecinalista que queda hoy es Carlitos Drese. Decime que... ¿Quién es Carlitos Drese? Si el secretario... No, pero digo, ¿quién es en toda esta historia? Y es mi mano derecha realmente en lo que se maneja a nivel local, ¿no? ¿Es el gran filtro, Roberto? Él es el gran filtro de cosas que hay que poner la cara para decirle, mirá, hasta acá podemos llegar nosotros con lo que vos pretendés, hasta acá te podemos ayudar, o te podemos ayudar en esto porque vos te lo merecés, o porque sos una familia que no tenés recursos. Todo lo que no se puede hacer desde Acción Social se analiza a través de la jefatura de gabinete, se informa al Ejecutivo y se decide, pero el que pone la cara es él, directamente. Sí, así clarito. Sí. Te lo digo porque son mis últimos años de gobierno y no voy a andar escondiendo nada. Que tenemos diferencia, a veces sí tenemos diferencia, no te quepa ninguna duda. Pero bueno, lamentablemente, digamos, acá hace falta, yo lo que logré es que mucha gente aprendiera dentro del gabinete, es decir, y tener un equipo de obras públicas que hoy no ha tenido nadie. Fíjate que Obras Públicas de Tres Lomas tiene a un ingeniero con muchísima capacidad de gestión. Sí, pero está medio like últimamente, ¿eh? No, es que no hay plata ya arriba, no, ¿cómo lo hay si hemos conseguido más obras que...? No, él digo, no en particular, no, yo porque a mí me gusta que haga lo que yo quiero y nunca lo hace, que es el Museo del Pueblo. Sí, estamos, el centro, el centro. Estamos. Tenemos vivienda, vamos a hacer obra en el hospital, vamos a hacer... Al político siempre que se exige más, Roberto, si no se achacha. Está bien. Pero fíjate que tiene a Belén una excelente arquitecta, tiene a la otra chica de Moraleja una excelente arquitecta también, y a la otra chica nueva de Obregoso también una excelente arquitecta, tiene a los más viejos como Julito Cavalier, que andan ahora en la Jorge calle. Pay, todo tiene a Pay, ¿no? Tiene a Nigra también es decir, hemos armado ahí un equipo de trabajo muy potente, ¿no es cierto? Y ni hablar de lo que es la experiencia de Graciela en la contaduría, lo que es Daniela Vigliani en Acción Social. No nos olvidemos que es una profesional en un lugar donde hay gente que realmente va humildemente y lo necesita, y hay gente que a veces va a querer llevarte por delante, aún siendo atendido. Doy fe el tema porque en la radio hay muchos casos que van a la radio se enoja conmigo, y no solo, porque yo lo saco al aire, se enoja porque lo sacaste al aire si lo tenemos bien cubierto. No solo critican Acción Social, que tiene una experiencia y te puede abrir el libro y decir, pero si a vos te esto, si nosotros lo sacáramos al aire, la gente diría, pero ¿qué está haciendo esa persona en la radio? Y también critican a Salud, ¿no es cierto? Porque hasta la has tenido, como si supieran algo de Salud. A ver, realmente tenemos un reconocimiento muy grande de la gente en el equipo de Salud, con grandes novedades que va a haber posiblemente pronto. Después de semejante reportaje no me va a tirar una, aunque sea. No, porque falta el sí, falta el sí. Digamos, tenemos un reconocimiento de la gente en el equipo de salud, más en esta pandemia. En esta pandemia hay gente que escribe muy bien y nos encontramos a veces con gente que no tiene conocimiento mínimo, que si tiene que ir al Pena y tiene que esperar 4 horas, se las aguanta sentado 4 horas, 15 minutos y acá 15 minutos son 2 horas que dice que esperó y que no la atendía. No sabe que acá hoy estamos agobiados con la pandemia, haciendo hisopados, que no se hace un hisopado en 5 minutos, te tenés que cambiar, te tenés que preparar, tenés que ir al lugar, si es posible no hacerlo en el hospital, hay un montón de cosas. Y aparte el hospital está lleno, hoy el hospital está lleno, preguntaba a la administradora, está lleno el hospital. La administradora, qué acierto. Y algunos se enojan porque es parienta suya, sí, pero lo de Noé hay que Noé fue una porque es joven.
porque es muy activa. Sí, se ha puesto la función al hombro. Muy activa. Y bueno, eso que me lo critican no me importa, porque yo ya la hubiera sacado si no hubiera sido activa. Pero realmente es muy activa, muy querida por mucha gente y muy trabajadora. O sea, no solo en lo que respecta a la administración, sino en lo que es el asilo y en toda actividad que sea necesario. Esto se ha puesto al hombro lo del tema de la vacuna junto con Juan. Bueno, ¿cómo anda con Juan? Porque Juan Juan es el responsable de toda la pandemia. Digamos, todos apuntamos a Juan. Con su más y con su menos, hay algunos que los quieren idolatrar y hacerle un monumento en la entrada, y otros que tienen su reserva, ¿no? ¿Cómo anda? No, bien, porque está cumpliendo con lo que tiene que hacer. ¿Es el próximo candidato a intendente? Podría ser. Podría ser. ¿Usted le daría la aval? Sí, hay dos. A ver, sin casete. Hay 2 o 3 personas que cada una, a ver, en su función ha sido excelente. O sea, lo que uno tiene que medir en su función es el carisma que tiene hacia la gente para poder juntar votos, ¿no es cierto? Carlitos Dresen es uno de ellos. Otro excelente es Horacio Daí. Ojo con los nombres porque después se ponen celosos. Si se olvida de uno, se ponen celosos. El otro es Juan. Juan, yo le he hablado personalmente. O sea, pensá que tenés que dejar la salud. Sí. Porque hoy la actividad de intendente no podés hacer otra cosa. Por lo menos si querés trabajar. Sí. Preguntáselo a los intendentes que han sido médicos. Vivís viajando, hoy porque estamos un poco frenados por la pandemia, pero vivís viajando, gestionando, con los problemas de la gente, con los problemas internos, con los problemas de la comunidad. Estás muy comprometido. Con la oposición, aparte que es oposición, no se lleva nada bien, Roberto. Creo que es un grupo que está confundido y me parece que está respondiendo a los lineamientos que le bajan desde un gobierno que se fue y nos dejó en la miseria, como el macrismo, el PRO, esos neoliberales, esa gente de derecha que, bueno, nos llenaron de mentiras, y acá están llenando de mentiras a la gente, buscando cualquier cosita que vean que nosotros hicimos mal o que ellos lo harían de otra manera para hacer un boom, y bueno, y estoy seguro que lo van a potenciar, pero si la gente se equivoca vamos a terminar como terminamos con Macri realmente. Si la gente se llega a equivocar, espero que no, que se conforme con todo lo que vamos a hacer. A ver, en este año se van a empezar muchas obras. Las 10 viviendas ya están para empezar, las 18 viviendas ya están para empezar, la sala de oncología está para empezar, la sala de ampliación de la administración del hospital ya está para empezar. ¿Usted cree que alguno duda de eso? Nadie duda de su gestión, Roberto. Yo digo que por ahí, como esto es oferta y demanda, ¿no? Sí, bueno. Digo, por ahí son correctivos. Ya perdió una usted. Sí, la primera. Sí, la primera. Y recuerdo siempre el desabrupto, que ese día, que hoy no lo haría ni loco, ¿no? Porque, sí, pero en ese momento la calentura de intendente, yo lo entendía. Habíamos hecho mucho, yo lo entendía. Ahora, a lo mejor hacemos mucho, y quienes hacen política la hacen con el criterio de la gente de Macri, y convence, vos sabés que... La máxima de Weber, miente que algo quedará. Sí, así es. Ahí está. Así es. Yo, Roberto, le voy agradeciendo muchísimo, ¿no? Porque hoy he visto un intendente. Lo quería sacar un poco de todo esto porque en realidad yo sé que la pandemia está todo el día hablando de eso. Sí. Está agobiado usted, el equipo, los médicos, las enfermeras, el equipo todo. La gente no hemos tomado real dimensión, me parece, de este año que estamos pasando, Roberto, ¿no? Es muy difícil, a ver, es muy agobiante la pandemia, porque no terminás de conformar a nadie. O sea, vos tomás medidas. Yo dije, primero la salud por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Pero para proteger la salud tenés que tomar medidas, y la gente en general de la comunidad, a una le afecta esto, al otro le afecta lo otro, entonces todos se van enojando, pero no entiende que estamos también salvándole la vida a ellos, aunque le decaiga a veces en los ingresos, y que estamos haciendo que si nos cuidamos entre todos y apoyamos estas medidas,
No vamos a tener que cerrar, no van a tener que perder ingresos, pero tenemos que ayudarnos entre todos. Y algunos no lo entienden. Mirá que me va a pasar, mirá que esto, mirá que... Tenemos 5 muertos, Roberto. Hay 5 muertos y puede haber más. Y puede haber más. ¿Cuánto duele eso? Y bueno, ahora, gracias a Dios, la gente en general entendió un poco más y nos ha estado ayudando en esto. Pero tuvo que haber muerto, por eso pero digo, tuvo que haber muerto. Sensibles, como fue sí, cualquiera, cualquiera como fueron, fíjate una familia como la que acaba de morir ayer, tres en una misma familia, 3 en una misma familia. Eso es lo que quiero que vea la gente yo. Muchachos, a lo mejor no nos toca a nosotros, pero le está tocando a otros si nosotros hacemos las cosas mal. Y eso no puede ser, porque además debemos seguir con ese peso trabajando, ¿no es cierto? Y además tenemos que seguir con pensar en el hospital. Te digo que está lleno, pero a su vez tiene la complicación del COVID maldito. Entonces, ¿cómo no va a estar, digamos, sobrepasada anímicamente también? Y tan mal no estamos anímicamente aquellos que dicen que estamos encerrados. En Tres Lomas estás encerrado. ¿Encerrado de qué? A ver, nuestros chicos andan en la calle jugando en la canchita de fútbol. ¿Encerrado de qué? ¿Encerrado de qué? No está. Que psicológicamente están mal, que esto, que lo... No. Sí, debe haber alguno que esté más afectado que otro, eso no hay duda, ¿no? Podés pensar en personas mayores, pero las personas mayores son las que más se cuidan y no quieren salir. No quieren salir algunos, a ver. Roberto, yo, la verdad, casi era el reportaje que yo siempre quise hacer, ¿no? Porque está distendido, porque no le esquiva ningún tema, y porque en realidad yo sé bien que esto de que se va, le quedan 3 años, no se olvide, pero se va con muchas ilusiones. Eso se lo digo a la gente, aunque perdamos, mirá que quedan 2 años más. Quedan 2 años más. Roberto, ahí tiene la cámara. ¿Cuál es el sueño a cumplir? No solamente, a ver, que se vaya la pandemia, ya eso lo soñamos todos. Estos 3 años que le quedan, Roberto, ¿qué sueña? ¿Qué será el próximo 116 aniversario, el 117 que le toca estar hablando en... En primer lugar, terminar todas estas cosas que son para la comunidad, conseguir más cosas, porque se pueden conseguir más cosas con el gobierno que tenemos nosotros, porque la generación de empleo y la económica está apuntada a que el gobierno nacional y provincial hagan llegar obras a los municipios. Entonces, bueno, seguir embelleciendo con obras y seguir también atendiendo otras que a veces van quedando postergadas en la salud, en lo que sea, y también ir integrándonos, porque todo lo que hemos hecho se ha hecho en conjunto con muchos sectores de la comunidad. Fíjate un tema de nuestro equipo del área de los jóvenes, ¿no? El área de la juventud. El encargado del área ahora, ahí no me sale... López. Agustín, sí. Agustín, se reunió ayer con los jóvenes de la oposición para mostrarle todo lo que estamos haciendo. Nuestro gabinete siempre, tómelo como ejemplo, Roberto. Nuestro gabinete ha estado siempre a disposición para aclarar muchas cosas, pero muchas veces no se quieren que se aclaren, porque si se aclaran, no le da a la oposición la oportunidad de criticar. Entonces, bueno, seguiremos trabajando así. Voy a seguir trabajando por el pueblo con todo esto que me he propuesto. Va a haber más viviendas, hay 48 viviendas más prometidas para Tres Lomas. Fíjate el resultado de la medida que tomamos de dar 10 terrenos, de los cuales hubo 9 que se inscribieron. Mirá las casitas industrializadas que se están construyendo. A lo mejor cuando se reinicien las acciones del Consejo Deliberante vamos a poner otros 8 lotes más. Fíjate que hay 28 lotes para empezar a construir por el plan Procrear, que se van a empezar a construir este año también. Ya ayer nos vio una señora que se inscribió no en ese lote, en un lote con terreno propio, para que le emparejáramos un poquito el terreno, porque tiene que empezar a hacer la casa. O sea, es una política del gobierno nacional como la que necesitan los pueblos, no una política como la que hizo Macri y todos los que lo apoyaron desde Tres Lomas para arriba, ¿no es cierto? Eso no se van a tener que olvidar nunca los trelomenses, que lo apoyaron, que dejó el país fundido y que la plata se le quedó en 4 o 5 grandes empresas, como la de Vicentín y tantas otras, ¿cierto? Entonces yo voy a trabajar con
la oposición como trabajé siempre, por el pueblo de Tres Lomas, por la salud y por la atención de los más necesitados de Tres Lomas. A veces no alcanza, sí, a veces no alcanza. A veces algunos se enoja porque no alcanza y a veces algunos se enoja. Pero también la vida que conocimos nosotros fue de esfuerzo. También hay que ponerle un poco de esfuerzo todos los que hoy tienen las facilidades que no tuvimos nosotros. Feliz 116 aniversario, Roberto. Ya me estoy anticipando al que viene, porque indudablemente todavía va a ser intendente. Y espero que ese día, Roberto, en el 116, podamos hablar de esto un poco, de la historia de Tres Lomas, que tanto conoce y que realmente es tantas las ganas que tiene de hacer cosas que se enseguida en las viviendas, en la salud, esa parte de su vida, y lo entiendo. Pero digo también, es bueno recordar a aquellos que hicieron grandes Tres Lomas. Abel, en deporte, todo lo que se me ha hecho, en cultura, todo lo que se ha hecho en la vieja usina, en el teatro, hay tanto para nombrar a lo que se ha apoyado en los subsidios que estamos dando hoy gracias a un gobierno que te dio las IFE, que dio las asignaciones por hijo, ahora le estamos dando a instituciones culturales, vamos a estar dando a clubes algunas ayudas, a negocios que tienen relación con la cultura, todas políticas del gobierno nacional para paliar la difícil momento que tuvieron que pasar, ayudarlos un poco, ¿no es cierto? Esa misma política la estábamos implementando nosotros acá cuando implementamos el FOMUPIE, como implementamos los aportes al deporte, donde le comprábamos pelotas, le comprábamos... sí, asistencias varias. Había un apoyo permanente desde el municipio a toda esa gente. Bueno, eso va a ser las asistencias técnicas, ayudando a llevar adelante distintas actividades deportivas. ¿Le alcanzará con 3 años, digo? Porque... No, sí. Los años pesan. Como decía, no sé quién era porque no me quedan las frases del el tiempo no se ve, pero se nota en la espalda. Y la chueca, ¿no? La chueca empieza más aceite a la rodilla. Que uno ganas todavía tiene y eso lo mantiene vivo, sí, ninguna duda. O sea, no sé qué pasaría si en este momento dejara, si no perdería la fuerza que uno tiene en este momento, porque si te abandonás es lo peor que le puede pasar a cualquier persona. Bueno, Roberto, un saludo para la gente. Bueno, a la gente de Tres Lomas que me aguantó el reportaje que Abel me hizo en este momento y que algunos se va a enojar por algo de lo que dije, le pido disculpas y saludo en estos 115 años de Tres Lomas. Muy feliz cumpleaños Tres Lomas, querido.